sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. 0 calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Cada minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol 4Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol. Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro, bienvenido al mundo Foxton, con la super nanotecnología.
Estas son las 5 noticias más destacadas del día. Salud declara alerta epidemiológica ante la viruela del mono. Cochabamba, sede sugiere reducir el aforo a un 85% en el transporte público, actividades deportivas, eventos sociales, misas y reuniones. Nuevos casos COVID-19 superan los 300 en un día. Chuquisaca sube al primer lugar de positivos. El doctor Luis Larrea es elegido presidente de la región andina de la Confederación de Médicos Latinoamericanos y del Caribe. Internacional. Experto afirma que los besos pueden dar lugar a la transmisión del virus de la viruela del mono. La viruela del mono, ¿qué es? ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son los síntomas? Esas y otras cuestionantes las responde la presidenta del Comité Científico Nacional, doctora María Virginia Paredes. La viruela del mono o del simio es una enfermedad viral zoonótica que ha sido ya descubierta en el año 1958. Está causada por el virus ortopoxvirus. La viruela del mono, a diferencia de la viruela humana, es menos agresiva. Sin embargo, cabe manifestar de que esta enfermedad tiene una fase prodrómica en la cual se pueden manifestar algunos signos y síntomas muy parecidos a los de la gripe. Se presenta con cefalea, dolor muscular, aumento de la temperatura, pueden haber episodios de fiebre, también mialgias y también en algunos casos vómitos y malestar general. Sin embargo, esta fase prodrómica que precede a la manifestación clínica de la aparición de lesiones en la piel, se caracteriza porque además aparecen lesiones en la piel tipo exantemas. Inicia con máculas y pápulas que posteriormente evolucionan a pústulas y a lesiones de tipo vesicular que se umbilican y que más tarde pueden ulcerarse y formar costras. Generalmente la distribución es a nivel de extremidades superiores e inferiores, pero también se pueden encontrar lesiones a nivel de la región craneal, de la región facial, el cuello y también en algunos casos el tronco. Las lesiones varían en número entre 25 a 100 lesiones aproximadamente, pero es importante también considerar el hecho de la transmisión de la enfermedad. Esta enfermedad se puede transmitir por fluidos corporales, por ejemplo, el contacto directo y muy cercano de un paciente a otro que pueda dar lugar a un contagio de manera directa. También se ha mencionado el hecho de que pueda ser transmitido por aerosoles. Sin embargo, es importante considerar cuáles son las medidas preventivas que se debe conocer. Generalmente esta enfermedad se transmite de animal a persona y también de humano a humano, pero lo más frecuente es de animal a persona. Entonces, para la parte preventiva es importante considerar que aquellas personas que tienen la ocupación, por ejemplo, cercana con el cuidado de animales, etcétera, o los veterinarios deberían de considerar el hecho de tomar en cuenta de no estar de manera muy cercana y estar protegidos también ante cualquier riesgo de contagio. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad? Inicialmente debemos considerar los antecedentes epidemiológicos, el antecedente de que una persona haya estado en contacto con un paciente posiblemente con sospecha de esta enfermedad. El otro aspecto también, las manifestaciones clínicas que son peculiares en este tipo de enfermedad. Y por el otro lado, el diagnóstico se lo verifica con la toma de muestra de las secreciones, donde se va a identificar de manera precisa la presencia del virus en este tipo de lesiones. También se puede hacer inmunohistoquímica, se puede hacer también el PCR, que son de ayuda diagnóstica. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se puede manejar? Generalmente esta enfermedad se maneja de manera sintomática, no existe un tratamiento
a esta enfermedad. Pero es importante considerar que si bien la viruela se ha erradicado prácticamente hace 40 años atrás, evidentemente ahora es de considerar el hecho de que una vacuna para la viruela sería también efectiva para este tipo de manifestación de viruela del mono. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Dr. Luis Larrea, fue elegido como presidente de la región andina de la Confederación de Médicos Latinoamericanos y del Caribe durante la 21ª Asamblea Ordinaria de la CONFEMEL, que se llevó a cabo en Asunción, Paraguay. Nosotros hemos asistido a la conferencia a la Confederación Médica de Latinoamérica y el Caribe, donde se ha hecho la renovación de todo el directorio y por lo tanto Bolivia debe estar hoy día sentirse orgulloso porque el presidente del Colegio Médico de Bolivia pues ha sido nombrado presidente de la región andina y eso para nosotros es un orgullo y se demuestra una vez más que a nivel internacional sí reconocen el trabajo que estamos haciendo, sí reconocen el esfuerzo de los profesionales bolivianos y por lo tanto hoy día tenemos una labor más que lo que va a hacer es juntar a los países de la región andina y presidir estos 2 años en lo que refiere a hacer grandes cosas a nivel de intercambios académicos, de lo que es la parte de capacitación, pero también agradecidos a los que conforman la Confederación Médica de Latinoamérica y el Caribe, porque hemos suscrito acuerdos con Israel, hemos suscrito acuerdos con España, para que nuestros profesionales pues tengan mayores oportunidades para poder capacitarse. ¿Esto significa que profesionales bolivianos van a poder capacitarse en otros países? ¿Esa es la tarea? Sí, estamos haciendo esa tarea, hemos presentado nosotros una propuesta y esa propuesta ha sido, se puede decir, aceptada en una primera instancia. En 10 días nos reunimos en Uruguay y seguramente en esta reunión se va a decidir ya la estrategia de esta nueva mesa directiva de la Confederación Médica de Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, a nivel internacional queremos que Bolivia tenga un precedente y tenga un sitial que le corresponde por todos los profesionales que tenemos aquí. A nivel Latinoamérica, ¿cómo están las condiciones del médico a comparación de otros países? Creo que el sector boliviano es el más vapuleado, lastimosamente. La población hoy día tiene que enterarse que el médico paraguayo, por ejemplo, tiene todo el apoyo del gobierno. Hemos sesionado en el Congreso paraguayo y nos han dado el lugar que corresponde a todos los médicos de Latinoamérica y el Caribe. Un agradecimiento a su presidente, un agradecimiento a todo lo que es su Cámara de Senadores y de Diputados, que ha sido la que nos han recibido, y realmente hemos sido muy bien atendidos y creo que el informe que hemos dado ha sido que hoy día tengamos ese logro de ser los representantes a nivel sudamericano. En el tema de especialidades, doctor, ¿también falta de pronto eso de trabajar? Sí, eso se va a trabajar con todo lo que es la región andina. Como hemos dicho una vez más, nosotros hemos llevado una propuesta para el fortalecimiento. Necesitamos mayor cantidad de especialistas, no solamente en Bolivia, sino en otros países también, como es Ecuador, como es Perú. Y por lo tanto, nosotros vamos a comenzar a ver ese tema ya a nivel de la región andina. Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a su programa Doctor TV. Habíamos comenzado con información sobre el Colegio Médico de Bolivia y los importantes logros que tiene nuestra dirigencia, nuestro presidente a nivel internacional, presidiendo esta confederación de los países andinos. Para él va nuestro saludo y los deseos de que hagan también una buena gestión. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Marisa Colque. Ella ya es amiga del programa, ha venido en varias oportunidades, ella es nefróloga y para hoy ha preparado el tema sobre anemia y enfermedad de los riñones. Bienvenida Marisa primeramente al programa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los televidentes.
Pues como ya conocen, nosotros vamos a tocar temas acerca de lo que es la salud de los riñoncitos. En este caso voy a hablarles de un tema bastante particular que se liga mucho a aquellos pacientes que tienen enfermedades del riñón y que con frecuencia lo escuchan, ¿no? Que aquellos pacientes que han sido diagnosticados de una enfermedad del riñoncito le escuchan por ahí que, mire señor, usted tiene anemia, entonces tenemos que empezar a tratar esta anemia, las conductas, si se asustan o no se asustan, si hay que preocuparse o no, todo eso lo vamos a explicar el día de hoy. O pacientes que tienen anemia y en la investigación resulta que el origen que tienen enfermedades del riñón. Problema renal. Exactamente. Marisa había preparado en formato lo más didáctico posible y nos pareció que esa es la mejor forma para este tema, porque puede ser un poquito árido simplemente haciendo preguntas y respuestas. Entonces le vamos a dar el paso para que puedas desarrollar el tema. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar, pues entonces, antes de todo, ¿no? Para muchas personas que no han escuchado acerca de este término, que es anemia, para nosotros poder definirles lo que es la anemia, les he traído este pequeño slide. Nosotros en la sangre habitualmente tenemos 3 componentes, ¿sí? Como ven en el primer recuadro de la parte superior a la derecha, en la sangre tenemos 3 componentes, una que es la parte líquida y otras 2 que son las partes sólidas, por decirlo así, en donde se van a encontrar los elementos formes, ¿sí? La parte líquida va a ser el plasma, que va a ser el líquido en donde van a ir nadando las células, ¿sí? La otra parte va a estar compuesta por las células, principalmente la mayor cantidad, en este caso van a ser los glóbulos rojos, ¿ya? Y en una pequeña proporción los glóbulos blancos, que se van a encargar de la parte inmunitaria, que son la defensa de nuestro cuerpo. ¿Sí? Los glóbulos rojos, que es sobre lo que les vamos a hablar en esta oportunidad, la principal función que tienen es llevar oxígeno a las células, a todos los tejidos de las células, ¿sí? Este oxígeno lo toman de los pulmones y lo llevan al resto del cuerpo para que así el cuerpo pueda, pues, tratar de hacer su metabolismo normal. Ahora, la anemia lo que es la reducción de esta cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Al reducir esta cantidad de glóbulos rojos, nosotros podemos desarrollar diferentes tipos de síntomas. ¿Qué síntomas principalmente? Uno de los más importantes y que a primera vista un familiar, un amigo, el mismo médico nos va a decir, usted está pálido, hay que mirar si es que usted tiene o no tiene anemia. Uno de los principales síntomas que nosotros podemos ver es la palidez, tanto de las mucosas como de la piel, ¿sí? Otro de los síntomas es el cansancio, aquellas personas que van caminando, caminan 2, 3 cuadras y ya se sienten agotadas. Estas personas este síntoma puede ser indicativo de que las personas tengan anemia, ¿sí? El tener poco apetito. Muchas de estas personas llegan a perder el apetito por causa de la anemia misma. Dificultades para dormir, dificultad para conciliar el sueño o el despertar temprano. En muchas de estas personas hay que investigar algún motivo de la anemia, ¿sí? Dolores de cabeza, ya que al no tener una buena oxigenación a nivel de las células de las neuronas, podemos desencadenar dolores de cabeza. Palpitaciones, esto va muy ligado a la sensación de cansancio que tienen las personas. Al caminar un poquito, al tratar de esforzarse, tratar de correr poco, ese cansancio que llegan a sentir secundariamente puede producírseles palpitaciones. ¿Por qué? Porque es una medida de compensación del cuerpo, ¿sí? Ahora, para determinar las causas de la anemia de manera general, principalmente hay que buscar que son enfermedades propias de la sangre. La anemia, como les he explicado, es una enfermedad con déficit, con disminución de los glóbulos rojos de la sangre, y una de las causas principales son enfermedades propias de la sangre, que eso obviamente lo verá el hematólogo o un especialista en problemas de sangre. Pero otra de las causas primordiales son las enfermedades crónicas del riñón. ¿Qué quiere decir? Aquellas enfermedades que afectan durante mucho tiempo el riñón, o enfermedades que afecten también durante mucho tiempo el hígado. Ahora, las pérdidas de sangre, sean pérdidas visibles, como pueden ver ahí en la imagen, pérdidas que nosotros podamos ver, sangrado de las narices o una herida que haya sido bastante grande, o pérdidas que no vayamos a ver, dentro de ellas puedo mencionarles alguna presencia de una úlcera que esté sangrando, hemorragias digestivas que sean por diferentes causas, pólipos, que eso también nos puede llegar a producir anemia, que obviamente no va a estar relacionado a enfermedades del riñón, pero que sí nos puede producir esta anemia. Y el déficit de los dos principales elementos que van a servirnos para producir los glóbulos rojos, que son el hierro y las diferentes vitaminas, ¿sí?
Ahora bien, mucho más para que ustedes puedan entenderme qué es la anemia, es importante que comprendan cuál es la función del riñón en este sentido. El riñón produce una hormona que es bastante importante, la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que actúa a nivel de los huesos. ¿Y de qué manera? Esta hormona hace que el hueso, que la médula ósea, produzca buena cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos rojos necesaria para que el paciente, para que la persona esté pues en un estado de equilibrio. ¿Por qué les pongo la imagen del hígado ahí? Porque el hígado va a ser uno de los principales lugares donde se nos va a depositar el hierro. El hierro es un sustrato, es un elemento que nosotros vamos a utilizar para poder producir glóbulos rojos. Entonces tenemos dos elementos muy importantes. La eritropoyetina que produce el riñón y el hierro que se almacena en el hígado van a ser los dos elementos más importantes que nosotros vamos a utilizar en el cuerpo para la formación de glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, si esta parte me la logran entender, obviamente van a lograr entender todo lo que conlleva la enfermedad del riñoncito. Cuando el riñón no funciona, la cantidad de eritropoyetina que se produce en el cuerpo va a disminuir. Al disminuir esta cantidad de eritropoyetina, lo que vamos a tener es una disminución progresiva de la formación de glóbulos rojos. ¿Eso qué quiere decir? Que si el riñón va fallando, probablemente en un futuro vayamos a desarrollar anemia. Entonces, este es el vínculo que tiene la anemia con la función del riñoncito, ¿sí? Para que sea más comprensible, para que ustedes puedan comprender. Me imagino que surgen más preguntas. Dentro de ellas, ¿qué tipo de preguntas más? ¿Quiénes van a desarrollar anemia? Pues la anemia pueden desarrollarla, como ya les había mencionado, por diferentes factores. Enfermedades de la sangre, enfermedades crónicas del hígado y del riñoncito, falta de aporte o un sangramiento, una hemorragia que haya sido muy puntual, muy aguda. Pero ya hablando propiamente de los pacientes que sufren de alguna enfermedad del riñoncito que sea crónica, aquellos pacientes que tengan diabetes van a ser los que van a desarrollar con mayor frecuencia anemia. Los pacientes que sean de raza afroamericana van a ser los que más van a desarrollar anemia. Aquellos que tengan pérdida de la función renal progresiva. ¿Qué quiere decir? Que los que ya el médico les diga, mire, usted no tiene el 100% de la función del riñoncito, solamente le está funcionando un 80%. Mucho ojo porque con el tiempo, este tipo de pacientes con el tiempo es probable que desarrollen anemia si es que la función del riñón se sigue deteriorando. Aquellos pacientes que ya estamos en diálisis, los que están tanto en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, obviamente llevan ya un tratamiento para la anemia porque el riñoncito no está funcionando bien. Y principalmente un factor de riesgo para el desarrollo de la anemia es el ser mujer, principalmente por las pérdidas sanguíneas que se dan mensualmente por los periodos menstruales de las mujeres, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos saber si tenemos anemia? Para determinar si nosotros tenemos o no anemia, habitualmente en un control rutinario de un médico de familia, de un médico del centro de salud, nos piden varios estudios, dentro de ellos el hemograma. ¿Ya? Para nosotros diagnosticar certeramente si nuestro paciente tiene o no anemia, sí o sí prescindimos necesitamos la realización de un laboratorio. Dentro de este laboratorio lo que más nos interesa es el hematocrito y la hemoglobina. ¿Ya? Estos van a ser dos de los indicadores que nos van a hablar si nuestro paciente tiene o no anemia. Normalmente en la altura los valores de hemoglobina son mucho más altos, ¿sí? Una mujer tiene que tener alrededor de 14 gramos por decilitro de hemoglobina y un varón alrededor de 16. Cuando estamos por debajo de estos valores ya estamos hablando de lo que es anemia. Ahora, para determinar el origen, para más o menos identificar cuál es la causa de la anemia, nosotros pedimos otro estudio que es un poquito más específico que se llama hematimetría. Este estudio lo que hace es medir de manera microscópica el tamaño de los glóbulos rojos para saber si estos glóbulos están grandes, están pequeños, si tienen buena cantidad de hemoglobina, si no tienen... Obviamente esto tiene que ser interpretado por un especialista, ¿no? Para ver de orientar al paciente hacia el tipo de anemia que tenga y ver de orientar si es que este paciente o está sufriendo una enfermedad renal crónica o si es que tiene la anemia debido a otro tipo de factores, sean nutricionales o otro tipo de enfermedades metabólicas, ¿sí? Ahora bien, otro estudio que nosotros desarrollamos ya en consulta cuando se nos deriva un paciente con anemia es la cinética de hierro.
Como les he explicado, tanto la eritropoyetina como el hierro son los dos elementos que nos van a funcionar para que nosotros produzcamos de manera adecuada los glóbulos rojos. Si nosotros en esta cinética de hierro vemos que la concentración de hierro en el paciente es baja, probablemente vayamos a sospechar que la anemia sea secundaria a este déficit de hierro. Ahora, ¿existe tratamiento o no existe tratamiento? Por supuesto que existe tratamiento, sí. En aquellos pacientes que ya son pacientes con enfermedades del riñón, al progresar la enfermedad del riñón, al tener mayor deterioro de la enfermedad del riñoncito, con el tiempo y en las consultas con el nefrólogo, probablemente en algún punto, cuando ya se encuentren en el estadio 3 o en estadio 4, nosotros ya iniciamos el aporte de lo que es la eritropoyetina. Es decir, nosotros les administramos por fuera eritropoyetina que obviamente tendría que ser producida por el riñón, pero que en este caso, como tenemos un riñón un poco deficiente, pues obviamente no tenemos las concentraciones que nosotros quisiéramos, así que debemos realizar un aporte externo. Entonces nosotros de manera subcutánea realizamos la administración de eritropoyetina. Y otro elemento que nos sirve de mucha ayuda es el hierro, que se puede administrar tanto de forma oral en tabletitas, como lo ven en la imagen, como de forma parenteral en ampollas. En muchos pacientes que vienen a la consulta que están con enfermedad renal crónica en progresión, probablemente les vayamos a hacer bolos de hierro y de esta manera completar la cantidad de hierro de depósito que nosotros requerimos para que nuestro paciente no haga esta anemia. Y en otro caso, en los pacientes que ya están en diálisis, pues obviamente igual se les hace el estudio de la cantidad de hierro en la sangre y de esta manera nosotros regulamos la dosis de hierro que nuestro paciente requiere, ¿sí? A ver, yo sé que ahorita han surgido varias preguntas, los teléfonos se van a habilitar, pero vamos a irnos a un corte para luego entrar con las consultas a la doctora Kolke y continuar con el programa. Claro que sí. Regulan muchas cosas en el organismo. Regulan desde las funciones mentales superiores, por ejemplo, la ideación, la concentración, la atención, el tránsito intestinal, el ritmo cardíaco, la mineralización del hueso, el metabolismo basal, es decir, la cantidad de calor que yo produzco para funcionar. Entonces, en la tiroides, la producción de hormonas tiroideas puede estar disminuida. Y en ese caso hablamos de una enfermedad que se llama hipotiroidismo porque la glándula no logra producir la cantidad suficiente de hormona. Por el contrario, tenemos el otro extremo, es el hipertiroidismo, en el cual la producción de hormonas tiroideas es excesiva. Y a partir de ahí se derivan los síntomas, porque la tiroides es una afección que tiene mucha gente. Hoy en día se calcula que más o menos 750 millones de personas están afectadas de alguna forma de la tiroides. Y de ese porcentaje de gente, casi la mitad, entre un 50 y un 60%, la gente ni siquiera sabe que está enferma de la tiroides. Si la hormona tiroidea llega a faltar o a ser insuficiente, ¿qué tendré? Tendré falta de atención, disminución en la concentración, o a veces tengo que estudiar o estar en una clase y estoy cabeceando. Al poco tiempo de empezar a leer algo que necesite cierto grado de concentración, ya estoy cabeceando, no estoy entendiendo y tengo que volver a leer y volver a leer. Eso es una alerta para estos asuntos. El tránsito intestinal también se afecta, entonces quiere decir que la función motora, el movimiento de los intestinos no es adecuado, está enlentecido, entonces hay estreñimiento. Es una de las causas también que puede ocasionar la falta de hormonas tiroideas. Como regula el ritmo cardíaco, entonces voy a tener palpitaciones más disminuidas en su número. Y obviamente eso me va a traer como consecuencia una mala resistencia a la actividad física. Y esto no, digamos, me pongo a hacer actividad física y realmente cuando me comparo con otras personas que están haciendo la misma actividad física me canso, no logro terminar una actividad física, me siento decaído, etc.
Como me regulan el metabolismo basal, es decir, la producción de calor y de energía para funcionar como organismos, tiendo a aumentar de peso. Entonces empiezo a aumentar de peso, estoy decaído, tengo problemas de concentración. Son alertas que me pueden avisar que algo está pasando con mi tiroides. Vámonos al otro extremo, cuando la tiroides funciona exageradamente. Entonces obviamente tendremos lo contrario. La persona que tiene exceso de hormonas tiroideas, por ejemplo, tendrá diarreas. Y a veces dice, no he comido nada mal, yo lo he comido en la calle, etcétera, pero estoy con diarrea, cada vez estoy con diarrea. Sucede eso. Luego, como su metabolismo basal está muy alto, muy exagerado, entonces una persona que está siempre sudorosa, temblorosa, está inquieta, son personas que no pueden estar tranquilos, siempre se están moviendo, la gente tiende a tener problemas de concentración, pero por fuga de ideas. Pero cuando el cerebro está exageradamente acelerado, entonces tampoco puede concentrarse, porque tampoco estoy pensando una cosa, estoy pensando otra cosa, estoy distrayendo, estoy nervioso, ¿no es cierto? Agitado. Entonces esos son síntomas del hipertiroidismo también. Y bajo de peso, se me baja mucho peso, se me cae el cabello. Y al igual que en la anterior, tengo una mala tolerancia al ejercicio, pero es porque estoy taquicárdico, me pongo a hacer ejercicio y ya es como si hubiera corrido mucho y estoy con muchas palpitaciones, etc. Entonces, esos son, digamos, los dos grandes grupos de alteraciones en cuanto a función que se presentan en la tiroides. Desde mucho tiempo queriendo practicar este deporte y encontré la oportunidad de practicarlo aquí en la UNSA. La pasión, ¿no?, que se siente al jugar, todo eso que sientes al estar en una cancha, y eso es lo que me anima y me inspira también mi familia, realmente me inspira a jugar. Estamos realizando actividades físico-deportivas conmemorando lo que es el Día Mundial del Desafío, la 28ª versión, y la UNSA, bueno, no se ha querido quedar atrás y tenemos programados hoy actividades físico-deportivas con todos nuestros instructores de la sección deportes. Acabamos de ver dos cápsulas, una que nos envió el Colegio Médico de Bolivia, porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Glándula Tiroides, de la patología tiroidea. Y hemos tenido la satisfacción de ver a un profesor nuestro, estábamos hablando con la doctora, el doctor Jorge Saldaña, al cual le tenemos mucho cariño, mucho respeto, y desde que lo conocemos ha sido una persona eminente en el conocimiento de la medicina y en sus áreas. Y nos decía al final lo importante de la actividad física. Y la segunda cápsula que teníamos era sobre la actividad física. Y a mí me quedaba la duda, los pacientes anémicos, que tenemos menos sangre, que tenemos menos probabilidad de llevar oxígeno a muchos órganos por la patología renal, ¿es bueno, es recomendable, está contraindicado? ¿Qué pasa con esos pacientes? Sí, bueno, muchos de los pacientes que ya tienen algún tipo de enfermedad renal crónica, algún estadio, piensan que por su condición probablemente no tengan que hacer ejercicio, o que algunos que se sientan tan limitados por la anemia, porque como les había explicado, uno de los síntomas es el cansancio. Entonces, obviamente estos pacientes sí tienen un límite para hacer ejercicio. El ejercicio no tiene que ser tan extenuante, pero el ejercicio no tiene que estar fuera de la indicación de estos pacientes, porque al realizar ejercicio lo que hacemos es más bien reducir el riesgo cardiovascular que ellos tienen. Primero, como les había explicado ya en anteriores charlas, la mayoría de nuestros pacientes son diabéticos e hipertensos. Entonces, el riesgo cardiovascular de estos dos tipos de pacientes, al ser ya pacientes que sufren de enfermedad renal crónica, normalmente el riesgo cardiovascular se incrementa.
Una de las maneras que nosotros tenemos de reducir este riesgo cardiovascular es con la dieta, que se los había mencionado muchas veces, y aparte con el ejercicio físico, que obviamente tiene que estar regulado e individualizado a cada uno de los pacientes. A un paciente que ya tiene algún tipo de falla cardíaca, que ya está en diálisis, que difícilmente puede movilizarse, obviamente no le vamos a exigir que haga un ejercicio físico extenuante o en el que ponga a latir a su corazón a 1000 por hora. No, obviamente no. Ese tipo de pacientes probablemente vayamos a indicar un tipo de ejercicio que sea un poco más moderado, pero que sí logremos tal vez como objetivo que tengamos una pérdida de peso, pero no de masa magra, sino de masa grasa. Entonces esto nos va a ayudar mucho en este tipo de pacientes. Aquellos pacientes que se encuentran en una enfermedad renal crónica en estadios un poco más tempranos, 1, 2 o 3, obviamente a ellos sí tal vez vamos a exigirles un poquito más para que hagan un ejercicio físico que ellos puedan tolerar. ¿Para qué? Para que así puedan mejorar tanto su condición física como reducir su riesgo cardiovascular. Yo sé que muchos de ustedes recuerdan la entrevista cuando nos habló de las enfermedades que nos llevaban a patología renal crónica. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y terminando la universidad para hacer algunos estudios, nos decían la diabetes, la hipertensión son las causas más frecuentes. Bueno, entonces teníamos la idea. Y cuando nos hablaban sobre las personas con patología renal y especialmente los que necesitaban trasplante, estas enfermedades ninguna llegaba siquiera al 40%. La mayoría era idiopática, causa idiopática. Yo quería preguntarte, ¿eso ha cambiado? ¿O qué pasó con las estadísticas? ¿O qué pasó? Porque resulta que la mayoría, las que yo sabía, no eran diabetes ni hipertensión, eran idiopáticas. ¿Cómo es en la actualidad? Sí, en la actualidad pues esto ha cambiado bastante por el mismo cambio de estilo de vida que hemos tenido muchas de las personas en las ciudades, ese hábito tan acelerado que nosotros tenemos de ir a hacer nuestro trabajo, comer en la calle, comer lo que está a la mano, que es habitualmente lo que todos mayormente hacemos. Entonces esto ha llevado a un mayor incremento de pacientes con diabetes. Nosotros lo que habitualmente vemos en la práctica clínica es que la principal causa de enfermedades de los riñones es la diabetes en este caso. ¿En qué porcentaje más o menos? Ahorita tenemos alrededor de un 55% de pacientes que tienen enfermedad del riñón solamente por la diabetes. Yeah. Ahora, se suman a ellos o detrás de ellos están aquellos pacientes que tienen problemas de hipertensión, que van a ser el segundo gran grupo que nosotros vamos a tratar. El tercer gran grupo que viene a continuación de estos dos son aquellos pacientes que tienen enfermedades propias del riñón, se llaman glomerulopatías. Este tipo de pacientes van a tener enfermedades inmunológicas, algunas de causa general como el lupus, por ejemplo, otros que son específicamente del riñón como glomerulopatías focal y segmentaria, nefropatías por IgA, que van a llevarlos a autoinmunes, exactamente. Yeah. El cuerpo mismo genera anticuerpos que van a atacar al propio cuerpo, a algunos casos a tejidos específicos como el riñón, en otros casos como el lupus a diferentes tejidos, ojos, corazón, hígado, cerebro, que obviamente les va a causar mayor problema, pero un órgano objetivo de este tipo de enfermedades inmunológicas es el riñoncito. Entonces, básicamente la frecuencia actualmente en nuestro país es esa. Como principal causa de enfermedad del riñoncito tenemos a lo que es la diabetes, seguida de la hipertensión, que también va de la mano con la diabetes, porque muchos de nuestros pacientes que ya tenían diabetes, al pasar el tiempo desarrollan lo que es la hipertensión. Y seguido de ellos estamos los pacientes con glomerulopatías diferentes, que también pueden tener hipertensión, algunos no, pero que va a ser la tercera causa de enfermedad renal crónica en nuestro medio, sí. Tenemos muchas personas, estudiantes de medicina, que sintonizan el programa. Si ellos tuvieran que atender un paciente y en un hemograma de control encuentran anemia, ¿qué tú les sugieres pedir? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque a veces nosotros decimos, sí, vamos a pedir valores hematimétricos y le vamos a pedir por si acaso un recuento de hierro y demás. No encuentras nada y le vuelves a pedir otra cosa y el paciente ya no va con la misma cosa. O sea, no sabes lo que tengo, el mismo ánimo. Sí. Es más, y la segunda, a ver si se hacen los exámenes. Pero en la primera vez sí están más abiertos y el médico general, el médico internista, el médico familiar, que como tú has dicho son los primeros que ven, tienen más posibilidades de pedir un laboratorio un poco más extenso para hacer una buena investigación. ¿Qué exámenes tú consideras que son importantes en esa primera visita? Dentro de los primeros, como ya les había explicado, el hemograma es el que más luces nos va a dar.
¿sí? Nosotros, referenciándonos en el hemograma, podemos pedir otro tipo de laboratorios. Si nosotros vemos normalidad en un hemograma, obviamente es probable que paremos ahí la búsqueda y no sigamos buscando anemia. Pero si nosotros vemos un hemograma alterado en el que ya vemos que hay cierto grado de anemia, secundariamente sí vamos a pedir los valores hematimétricos. Principalmente, uno de los elementos que más nos interesa ver en este caso es el volumen corpuscular medio. ¿Qué quiere decir? Es el tamaño del glóbulo rojo, porque cuando nosotros tenemos deficiencia de alguno de los nutrientes, ácido fólico, vitamina B12, incluso el hierro, nosotros podemos ver alteraciones de los glóbulos rojos. Estos se ven más chiquititos. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, por ejemplo la del riñoncito, nosotros habitualmente vemos glóbulos rojos pequeños que están por debajo de 80 femtolitros. Entonces, en ese caso, pues ese es un orientativo a que nuestro paciente probablemente pueda tener enfermedades crónicas que pueden ser del riñón o que pueden ser otro tipo de enfermedades crónicas, pero ya hay una orientación. Ahora, en el caso de que nosotros encontremos anemia, pero que nuestros valores hematimétricos estén normales, hay que buscar otras causas, hay que buscar cuál es el motivo por el que nuestro paciente esté haciendo anemia. En ese caso, habrá que buscar algunas pérdidas, ya sean pérdidas que se exteriorizan, que nosotros podamos ver, pérdidas como epistaxis, sangramiento de la nariz, pérdidas, qué sé yo, intestinales, sean de hemorragias del intestino por úlceras, porque el paciente tiene pólipos, y nos hemos llevado muchas sorpresas en este caso, porque ha habido pacientes que nos han derivado en algún caso por un poco de alteración de la creatinina con anemia, y nosotros haciendo el estudio más que todo de la anemia, nosotros en el estudio para completar, para saber cuál es el origen de la pérdida de sangre, hemos llegado a pedir colonoscopías, y en ese caso nos hemos encontrado con que el paciente, no, mire, no, el riñón tal vez no es la principal causa, pero estos pacientes ya debutan con cáncer de colon, o que tienen pólipos, que obviamente son operables, pero nos encontramos con muchas cosas. Entonces, una vez que ya al enfrentarnos como médicos generales a nuestro primer paciente con anemia, lo primero es ir descartando cuáles son las posibles causas de esta anemia. Principalmente tiene que ser algo o que yo veo o que no veo, y si veo, obviamente va a ser un paciente que está sangrando activamente, ya sea por un accidente de tránsito o alguna cosa, y si no veo, pero mi paciente está con anemia, entonces debo buscar lugares por donde esté perdiendo sangre. Puede perderse sangre por la orina, que no se vean a simple vista como microhematuриas, pueden ser pérdidas intestinales, como les explico, ya sean por úlceras, por pólipos, pacientes que ya tengan cáncer de colon. Entonces, en ese caso, pues nosotros vamos a orientar, incluso vamos a ayudar a direccionar al paciente para saber qué tipo de patología pueda estar teniendo. Y adicional a todo esto, para nosotros en este caso, ya enfocados en lo que es la nefrología, para tratar de orientar a nuestro paciente, si tenemos un paciente con anemia que ya presenta algún grado de alteración de la función del riñón, no solamente de la creatinina, sino que nuestro paciente también tenga proteinuria en algún caso o tenga pérdida de sangre por la orina, pues probablemente ya vayamos a enfocarlo un poquito más a lo que es una causa de origen del riñoncito. ¿Sí? Entonces, básicamente así funcionan los algoritmos. Pero sigues trabajando con hematología, el médico internista. Claro, obviamente sí se puede seguir trabajando, pero el médico que recibe de primera mano al paciente va a ser el que mejor va a poder encaminar al paciente. Entonces, una vez que lo reciban y traten de direccionarlo, ya sea al gastroenterólogo por problemas de sangramiento del intestino, sea al hematólogo porque han encontrado alteraciones en los estudios de la sangre, sea al urólogo mismo por alteraciones, qué sé yo, en el tracto urinario inferior, o finalmente sea el nefrólogo porque han encontrado solamente anemia y alteración de la función del riñón, pues obviamente este médico va a cumplir un papel muy importante porque es el que nos va a ayudar a nosotros a buscar con mucha más profundidad la causa de la anemia de nuestro paciente. Que ha habido casos en los que probablemente no hay una buena correlación, sí, pero obviamente ya el médico está alerta a la presencia de la anemia en el paciente. Eso yo no quiero dejar pasar este consejo que nos ha dado la doctora. Es muy importante que cada paciente tenga un médico de cabecera, un médico general bien formado. No significa que yo encontré algo raro, encontré que en los laboratorios está fallando el riñoncito, está perdiendo sangre, está perdiendo proteínas, listo, lo derivo, listo, ya he hecho mi papel y ahora me dedico a hacer otra cosa. Eso yo me encantó como lo dijo y como lo presentó y como justificó el hecho de que no debemos dejar de ser nunca médicos generales aunque tengamos especialidad. Quería consultarte,
Hablaste un poco de las epistaxis, que es el área mía, yo soy otorrino. Sin embargo, igual que lo que pasa en epistaxis, nosotros tenemos una pérdida hemática por la nariz y puede ser secundaria a muchas causas. Pero hay un porcentaje bastante importante que les investigamos todo y no encontramos nada. Y nos dedicamos exclusivamente a la epistaxis. En la anemia, el paciente tiene anemia, le investigamos todo. ¿Puede ser que no encontremos ninguna causa y solamente se quede con ese hallazgo? Sí, hay muchos casos, por ejemplo, principalmente en algunos casos que sí se nos han presentado en el hospital ya como experiencia, hay muchos pacientes que tienen enfermedades, por ejemplo, inmunológicas y que de principio los marcadores inmunológicos no nos muestran nada. Decimos, pues inmunológicamente no tiene nada, pero nuestro paciente sigue con anemia. Pasa un año, el paciente sigue acudiendo a nuestros controles, sigue sin tener nada, ningún hallazgo ni nada. Pasa otro año y el paciente empieza a tener marcadores inmunológicos recién. Entonces, ¿cuál era la causa de esta anemia? Pues, en algunos casos, la causa de la anemia son enfermedades inmunológicas, hematológicas y salta, el paciente tenía lupus. O el paciente tenía algún otro tipo de enfermedad. Vienen por dolores de espalda, que ellos creen que habitualmente el riñoncito no duele, pero muchos de ellos vienen, pues me duele la espalda, quiero que me hagan un chequeo. Muchos de ellos terminan teniendo mieloma múltiple, que es una enfermedad hematológica. Entonces, poco a poco así nosotros vamos desmenuzando. Y de esta manera, pues nosotros tratamos de orientar, de dirigir al paciente, porque obviamente muchos son de nuestra especialidad, pero hay otros que son bastante inespecíficos y son ellos a los que, bueno, nosotros tenemos que ayudar a encaminar al médico internista. A ver, si tú investigan estas cosas, este ejemplo que tú nos pones, ¿cada qué tiempo conviene hacer un seguimiento o hacer una nueva batería inmunológica? Porque está muy de moda este asunto de trastornos hiperinmunes, autoinmunes, electroinmunes. Hay un montón de clasificaciones raras, inclusive, que no se avanzaban en mis tiempos. Consideras, porque en la consulta nosotros tenemos pacientes y están anémicos y los vemos por otras causas, infecciones respiratorias, y la anemia nos condiciona un montón de otras infecciones y nosotros nos preocupamos y le decimos, pero ¿está haciendo el hematólogo? Sí, doctor, ya estoy 2 años, 3 años, me están haciendo toda la batería, no me sale nada, me sigue viendo, me ha visto nefrología y no me sale nada, y los pacientes empiezan tal vez a abandonar un poquito esa guía médica. ¿Qué consejo les darías a esas personas? Pues en muchos casos, como les digo, es diferente. En cada paciente va a ser bastante diferente saber el momento en el que se van a desencadenar los marcadores que nosotros como médicos vamos a evaluar. Hay pacientes que de plano llegan, tú les haces los laboratorios e inmediatamente identificas, este paciente tiene lupus o este paciente tiene granulomatosis de Wegener, que es algo que tal vez nos vincule. Pero hay otros pacientes que llevamos haciéndole el seguimiento 2 años, 3 años y no encontramos marcadores. Decir de aquí a 1 año, de aquí a 2 años yo te voy a encontrar alguna enfermedad inmunológica obviamente es bastante complicado y difícil para nosotros. El hecho de que el paciente mediante este tipo de programas tenga la idea y tenga el conocimiento de que en algunos casos no encontremos ningún factor, es importante, porque en este caso muchos de los pacientes llegan a dudar y decir, pucha, es que el médico ya me ha hecho tantos laboratorios y no me ha encontrado nada, pero es que probablemente todos los laboratorios hayan salido bien, pero actualmente no tengamos esos marcadores a la vista, ¿entiende? Entonces probablemente ya en una segunda, tercera o cuarta oportunidad vayamos a encontrarlos, si es que hubiese en algún caso algún tipo de enfermedad inmunológica, que es lo que principalmente va a ser una de las cosas más difíciles de encontrar en el paciente, o de que esté activo, porque la enfermedad inmunológica puede estar ahí, pero necesitamos que algo la desencadene para nosotros poder ver de manera tangible mediante laboratorios, mediante la clínica y decir, mire, lo que le ha estado molestando todo este tiempo, lo que le ha estado causando malestar todos estos 3 años, ha sido esta enfermedad. Entonces es difícil que nosotros podamos decirles de 2 años de control, después de 3 años de control, ya vamos a saber qué es lo que es bastante complicado, porque todas las personas son diferentes, ¿no? Nosotros tenemos aquí entre nuestros invitados siempre el plus de que nos dicen cómo está funcionando su especialidad, qué déficit hay. Porque en los libros uno lee, deberían hacerme esto, y vienen los pacientes. Exacto. He leído esto en el internet, en el libro y demás cosas. Y resulta que nosotros estamos muy limitados con ciertos exámenes de laboratorio más avanzados, algunas de esas cosas. En el campo tuyo, en un paciente que viene con anemia, lo estás investigando,
y necesitan tu opinión experta en la parte nefrológica. ¿Existe algún déficit en los centros que tú conoces, en la Caja Nacional de Salud, qué sé yo, en la Seguridad Social, en los hospitales públicos, en la parte privada, para poder llegar a un diagnóstico mucho más profundo y de mayor certeza? Por supuesto, todos los laboratorios tienen sus limitaciones. Ya hablando tanto del área pública como el área de seguros, obviamente siempre vamos a tener limitaciones por la disponibilidad de reactivos en los laboratorios, por el tiempo en el que se les programa los laboratorios a los pacientes. Siempre va a haber deficiencias. Tratar de acomodarnos a eso, yo creo que es un arte que cada uno de nosotros va desarrollando poco a poco. Nuestro sistema de salud no es uno de los mejores. Trata de brindarles a los pacientes, tanto en el área pública como en el área privada, del sector de seguro social, tratan de brindarles lo mejor, pero no siempre pueden contar con todos los laboratorios que requerimos, ¿no es cierto? Es así, en el área privada, pues fácilmente nosotros pedimos muchas cosas y como el paciente está en la posibilidad de realizarlo, pues no hay ningún problema. De que hay mucho sesgo, que hay muchas diferencias entre seguro y seguro, tanto el SUS como el Seguro Social, obviamente hay mucho, porque hay lugares en los que el paciente tiene que cubrir sus laboratorios o el seguro solamente le cubre, por decir, el 80%, el 20% y el paciente tiene que pagar el 80%. Entonces, pedir que el paciente pague esta cantidad a veces es difícil en el medio en el que nos estamos desenvolviendo, ¿sí? Yo sé que me he extendido porque yo estaba desesperado de hacerte estas consultas. Sin embargo, tenemos personas que nos están escribiendo. Vamos a pasar a los comentarios. Buenas tardes. ¿El beber 2 o 3 litros de agua al día disminuye la creatinina? A nivel renal, no sé qué ha pasado. Sí. Bueno, yo apoyo bastante el consumo de agua al día. Normalmente en nuestro medio es un poco complicado, ya que incluso los sistemas sanitarios son bastante limitados aquí en la ciudad y hay mucha gente que trabaja en la calle. Entonces, poder acceder a un lugar sanitario para poder eliminar la orina es bastante complicado, pero el consumo de agua de 2 litros por día es lo más indicado para todas las personas. Sí. No me refiero a consumir líquido, porque muchas personas dicen 2 litros de líquido y ahí ponen gaseosas, refrescos herviditos, ese tipo de bebidas, pero pues no, yo lo que les hablo y lo que siempre les incentivo es al consumo de 2 litros de agua, no de bebidas carbonatadas, que es lo que más rápido encontramos a la mano. Entonces, es probable que no le vaya a reducir la creatinina al consumo de 2 litros de agua, pero probablemente sí le vaya a ayudar mucho, sí. Qué bien, encontrar otra persona que le guste aconsejar agua. Vamos a la siguiente consulta, vamos a tratar de alcanzar, son varias. Buenas tardes, gracias por el programa. Mi consulta es que yo tengo anemia y me encontraron cálculos en los riñones, pero no puedo hacer ejercicios por tener también hernia de disco y una prótesis de cadera. ¿Qué puede sugerirme, por favor? Gracias, mi nombre es Elsa. Bueno, Elsa, buenas noches. Probablemente si ya tiene alguna, por ejemplo, esto de los cálculos del riñón ya nos hablan de una alteración estructural del riñoncito que probablemente le esté produciendo la anemia, secundariamente una enfermedad renal crónica. Si usted no puede hacer un ejercicio, que en este caso debe ser un ejercicio de fuerza, existen otro tipo de ejercicios que nos puede recomendar el fisioterapeuta, que son adecuarse al tipo de patologías que usted tiene para poder seguir haciendo ejercicio. El tener hernia de disco, el tener algún problema de la cadera no es un limitante. Existen adaptaciones que se pueden hacer en los pacientes, ejercicios de sentado con movilización de las extremidades que nos van a ayudar muchísimo, pero obviamente eso tiene que ser un poquito más guiado por un fisioterapeuta, a caso de no lastimar la hernia de disco o si es que hay alguna alteración en la cadera, tal vez no lesionar más, pero sí existen adaptaciones que se pueden hacer. Qué bien, qué buena noticia. Vamos a la siguiente consulta, por favor. Tengo sangrado en la nariz con frecuencia, especialmente cuando estoy en un lugar caliente, húmedo. Me revisaron, no tengo presión alta. ¿Cuál puede ser la causa? Me realizaron varias veces cauterización y nuevamente se abre. ¿Qué hacer en este caso? Es para mí, por fin, me preguntan. A ver, ya me están recomendando que sea lo más corto posible. Agua, y voy a hacer con la misma recomendación. Una nariz mojada no sangra. Quiero que se metan eso en la cabeza. Cuando nosotros revisamos causas de epistaxis, tumores, sangrados, golpes, lo que sea, una nariz mojada no sangra. Mójese la nariz, 10 gotas cada fosa nasal, cada hora, desde que se levanta en la mañana hasta que se acuesta en la noche. No sé si tenemos una consulta más. Bueno, me dice que ya no alcanzamos.
Gracias doctora Colque, gracias a ustedes amigos por estar siempre en sintonía y espero verlos pronto la siguiente semana si Dios quiere. Gracias. Muchas gracias.